Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Opinión y Controversia de hoy, lunes 27 de enero del 2025. Ingeniero Carlos Bustamante, ¿cómo está? Buenas noches. Julio, muy buenas noches. Saludo a todos nuestros hermanos ecuatorianos dentro del país y en el exterior. Comenzamos una semana ya prácticamente política definitivamente por el proceso electoral. Bueno, esperemos a ver qué nos tienen nuestros candidatos y nuestros hermanos que están participando también. Muy bien, bueno, ingeniero, la noche de hoy tenemos como invitado al doctor Yacu Pérez. Él es candidato, doctor Yacu Pérez. Sí, Yacu Pérez, pues no. Yacu Pérez, candidato asambleísta nacional por Amigo, por el movimiento Amigo. Ya está con nosotros, doctor Yacu Pérez. Buenas noches, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor, está con el micrófono cerrado, actívelo, ábralo. Buenas noches, un honor siempre hablar con ustedes y un fuerte abrazo a la audiencia que nos escucha. Gracias nuevamente, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, quisiéramos conocer, doctor, ¿qué lo lleva, qué lo motiva ir a la Asamblea Nacional? Asistimos a una crisis multidimensional donde no solamente es la crisis de seguridad, que si bien es la mayor, pero hay una crisis ética, una crisis institucional, una crisis económica, una crisis en todo sentido, y eso amerita no ser como el avestruz, introducir la cabeza bajo la tierra, y menos mirar los toros desde lejos. Es necesario ir a conocer al monstruo desde adentro, y ese monstruo es el legislativo, en donde solamente se va para celebrar el Día del Bizcocho, para la tecnocumbia. Usted lo ha dicho, doctor, es un monstruo, y si es así, doctor, ¿qué piensa usted hacer, pues, allí, entonces? Lo que hay que hacer es dar un giro copernicano, ir allá con coherencia, ir a exhibir la honestidad y con honestidad intelectual debatir, proponer y buscar un cambio estructural. No va a ser fácil, pero creo que es necesario dar un ejemplo de coherencia, de madurez y buscar los consensos. Y donde no hay consensos, los disensos, pero con absoluta frontalidad. Allá no es necesario solamente ir a levantar la voz, de levantar la mano, sino hay que proponer. Y, por ejemplo, que nunca más en esta asamblea haya una posición indolente, insensible con los más pobres del Ecuador. Perfecto, pero por eso hay que alzar la voz. Entonces, como usted bien dice, doctor, ¿qué propuesta usted lleva sobre el problema de la inseguridad que campea a lo largo y ancho del país? De manera especial acá donde nosotros estamos en Guayaquil, doctor. ¿Qué propuesta usted lleva para paliar? No vamos a solucionar de la noche a la mañana este problema, pero ¿qué se puede hacer? ¿Paliativos? ¿Comenzar por algo, doctor? ¿Qué propuesta sobre seguridad usted lleva a la Asamblea? Las Naciones Unidas, viendo que el crimen organizado transnacional estaba golpeando las economías de los países y había economías ilícitas y había ya no solamente delitos transnacionales, sino crímenes transnacionales, se aprobó en las Naciones Unidas el convenio de Palermo, el convenio contra el crimen
transnacional, crimen organizado transnacional. Y a la vez obligó a que los estados tipifiquen y sancionen estos crímenes. En el Ecuador hay un Código Orgánico Integral Penal que tipifica y sanciona los delitos de organización transnacional. Pero no hay los crímenes, y hay una diferencia. Delitos es cuando se roba entre las personas, entre los individuos. Pero crimen es cuando se roba todo un pueblo. Entonces, tenemos que crear una ley contra el crimen organizado transnacional y uno que castigue la corrupción. Eso es imprescindible para estar además a tono, en sintonía con lo que dictó las Naciones Unidas con el convenio de Palermo. Además, doctor, si se le ha robado a todo el pueblo, eso es crimen, usted dice. ¿Qué hacer en este sentido cuando ahí vemos, pues, cómo está la situación del pueblo ecuatoriano, de las grandes mayorías, donde no hay empleo? Y si no hay empleo, hay pobreza, pues, doctor. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué propuesta usted también tiene sobre este problema del desempleo? Un dato adicional para ser absolutamente claros con lo que nuestro pueblo entiende. No es justo que los capos de La Roca y de Bélgica nos sigan imponiendo el terror, la violencia. O sea, eso tiene que cambiar. Además, recordemos que crimen organizado y corrupción son dos caras de la misma moneda. Entonces, aquí en el país se ferian los recursos. 7.600 millones de dólares se ven en corrupción. Esos 7.600 millones de dólares serviría para construir 15 hospitales como el Teodoro Maldonado en Guayaquil, o serviría para entregar 133 tractores agrícolas para cada una de las 1.140 parroquias rurales extensas en el país. Y además, en esta crisis económica que vivimos y que se dice que no hay dinero y por eso nos clavaron 3 puntos más de impuestos del presidente Noboa con los 137 asambleístas, pero sí hay dinero para condonar a los empresarios morosos. Se condonó 2.500 millones de dólares en enero del año pasado. Y lo que es más grave, ¿a quiénes se condonó? A los parientes de la familia Noboa, a Bananera Noboa, al Banco de Guayaquil. O sea, los millonarios siguen dominando, siguen ordenando a los asambleístas para que sigan legislando a favor de ellos y contra los ecuatorianos. Eso tiene que cambiar. O sea, tiene que haber un mínimo de coherencia, un mínimo de sensibilidad, un mínimo de indolencia con el pueblo, con más de 5 millones de ecuatorianos que van con el estómago vacío a costar, que viven con menos de $3 diarios. Eso es también un crimen, una forma de violencia estructural en contra de la mayoría de los ecuatorianos. Doctor, tenemos también a nuestro compañero, ingeniero Carlos Bustamante, que le va a hacer unas preguntas. Ingeniero, adelante. Muy buenas noches, honorable Jack. A nosotros creo que como tres veces nos hemos encontrado. Y bueno, es importante la apreciación que usted tiene y quien como usted, pues, que ha sufrido la violencia en carne propia, para poner todo ese empeño, todo ese ahínco. Esperamos de que ese nuevo, porque debe ser un nuevo parlamento, una nueva asamblea, que por lo menos le dé algo de respiro, de dignidad, a donde yo veo que en las listas de asambleístas nacionales hay buenos elementos, hay buenos elementos. Esperemos que usted, mi querido y apreciado Jacob, nos dé pues esa luz de vida que necesitamos todos los ecuatorianos. ¿Qué usted propondría para la delincuencia juvenil? Me refiero a los menores de edad, que el crimen organizado está cogiendo de moda esto para poder actuar de una manera bien deliberante
¿Cuál es su propuesta con respecto a esto, mi querido? No es la solución la represión militar ni el populismo penal. El Plan Mérida le costó a Norteamérica y a México más de 3.500 millones de dólares. Se sacaron a los militares de los cuarteles y creció en el 300% los homicidios en México. El Plan Colombia le costó al gobierno colombiano y de Norteamérica más de 40.000 millones de dólares, con 8 bases militares, y hoy es el primer exportador de cocaína del mundo. Al Estado de Norteamérica en 1971, Richard Nixon destinó 1.000 billones, o sea, 1 trillón de dólares para combatir el narcotráfico. Resultado, hoy 50 millones de americanos son adictos al fentanilo, que es una de las drogas más potentes, 50 veces más que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Entonces, el militarismo, la persecución policíaca, las armas, las municiones, lo bélico, puede ayudar, pero no es suficiente. Entonces, frente a eso, ¿qué? Inversión social. En vez de que los niños vayan a aprender a manejar el fusil y asesinen a los ecuatorianos, hay que enseñarles a los niños, primero que vuelvan a las escuelas, aprender a que manejen un libro, un computador, hacer que esos chicos puedan tener libre ingreso a la universidad, para que ellos puedan ser profesionales y escojan la carrera que ellos sueñan. Entonces, la solución es la educación, es de la salud, es del bienestar, es la cultura, es el arte, es el deporte, es la música, es el séptimo arte. En definitiva, si no hay inversión social en el país, nos quedaremos décadas como Colombia en los 80, como México en los 90. De este infierno no nos vamos a salir si no hay inversión social. Doctor, pero usted tiene un presupuesto de casi 13.000 millones de dólares. El Estado ecuatoriano y 20.000, pues, se van en gastos corrientes. ¿De dónde van a sacar el resto? Cobrando a los deudores morosos las deudas, combatiendo la corrupción, que reitero, se van ahí 7.600 millones de dólares. Además, primero es la deuda social y luego la deuda externa. En este gobierno, en este año que ya feneció, se ha destinado 8.500 millones de dólares al pago del servicio de la deuda externa. No digo que no hay que pagar, hay que renegociar, hay que proponerle de que un pueblo se muere de hambre, un pueblo no tiene medicinas en los hospitales, un pueblo no tiene educación, jóvenes que no les dan el acceso a la universidad, jóvenes que están migrando del país. Y ahora, ¿qué va a pasar con la política antimigratoria del presidente fanático Donald Trump? ¿Qué va a pasar? Entonces tenemos que preparar el terreno para que cuando vuelvan los ecuatorianos, darles oportunidades. Y eso es política social. Entonces, primero es lo primero. Primero es la política social y luego la deuda externa. Bien, doctor. En todo caso, sabemos que a la Asamblea se va a legislar y a fiscalizar, pero no es menos cierto que también ustedes tienen que presentar proyectos para reivindicar la situación triste que tenemos aquí en el país, que es la inseguridad, el desempleo, no se reactiva la economía del país porque no hay una seguridad jurídica, problemas en los hospitales, no hay medicina, no hay especialistas. ¿Qué decir el recorte al presupuesto de la educación? Todos estos males, doctor. En todo caso, también usted, alguna propuesta, ¿qué va a hacer? ¿Va a fiscalizar sobre el problema del seguro social? En efecto, la seguridad jurídica se vulnera cuando el propio presidente de la República hace papel higiénico de la Constitución, cuando irrespeta la sucesión presidencial o vicepresidencial,
cuando miente al país, cuando maltrata a las mujeres, cuando militariza las zonas donde hay resistencia al extractivismo minero, como en la provincia de Bolívar, en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de La Suay, en la Amazonía. No hay seguridad jurídica, indudablemente. Frente a eso, sí, nosotros vamos a fiscalizar, vamos a interpelar, pero también vamos a presentar leyes. Entonces, primero, interpelar, que pague los 93 millones de dólares que debe Bananera Noboa al Estado ecuatoriano, que paguen 2.300 millones de dólares los empresarios morosos que este rato están deudas solamente por ejecutar vía coactiva, o sea, son deudas y obligaciones que no han sido impugnadas. Además, leyes, reformar a la Ley Orgánica de Educación Superior para que haya el libre ingreso a las universidades, presentar la ley contra el crimen organizado transnacional, presentar una ley que proteja los efectos del cambio climático y el ecocidio, una ley que permita el Internet para los sectores urbanos marginales y campesinos gratuito, porque es un derecho humano, una enmienda constitucional para bajar el número de asambleístas, una enmienda para que restrinja o elimine alguna de las facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene que designar 77 autoridades. Es decir, sí tenemos leyes, sí tenemos propuestas, y creo que somos los únicos candidatos que tenemos propuestas, los de la lista 16, porque, mire, el día de ayer hubo el debate. Yo, sorpresa, no fueron ni los que están en la colita de Maduro, ni los que están en la colita de Donald Trump. O sea, no fueron. ¿Por qué no se van? ¿Cuál es el nerviosismo? ¿Cuál es el miedo que tienen? ¿O es que no van a poder rainar la cara y cómo responder porque condonaron las deudas a los amiguitos, a los empresarios morosos, y por qué castigan al pueblo subiendo el precio de los combustibles y subiendo 3 puntos del IVA y sin saber dónde están los 2.500 millones de dólares que se recaudó por concepto de incremento del IVA? Entonces no dan la cara, pero sí van a ir a la asamblea si ganan a cobrar las dietas, a favorecer a la oligarquía ecuatoriana y a fustigar y a latigar a los ecuatorianos. Por eso es importante que los ecuatorianos se den cuenta que ya no más elegir a los verdugos nuestros, no elegir a quienes se disfrazaron de izquierda y terminaron privatizando los puertos principales, entregaron la telefonía celular a empresas extranjeras, entregaron miles de hectáreas de territorios a empresas petroleras, mineras, criminalizaron a 850 líderes por la protesta social, metieron las cuchillas en el Yasuní, abrieron la mega minería en el Ecuador, cerraron medios de comunicación. Eso no tiene que el pueblo olvidar. Hay que tener memoria. No hay que olvidar que en este gobierno se asesinó a 4 niños inocentes. A mí me duele. Yo sí tengo sensibilidad con ellos y creo que no puede quedar en la impunidad. Ni perdón ni olvido para quienes son los autores de ese vil asesinato de niños inocentes que fueron apagados su luz. Doctor, no me respondió sobre el seguro social. ¿Sí? Gracias, perdóname. Sobre el seguro social, una ley que prohíba meter la mano al Ejecutivo a las arcas de los afiliados. O sea, el seguro social es de los afiliados, no es del gobierno de turno. Ahí hay que impedir la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El seguro social es para la gente vulnerable, para los que trabajamos, para los que otros dieron su vida y que están este rato siendo jubilados. Y esa es una de las instituciones más solidarias que debe ser fiscalizada, interpelada, hacer quizás una reingeniería, pero una ley que prohíba meter las manos en el bolsillo de las arcas de los afiliados del IES. Doctor, usted también no hace mucho le respondió una pregunta al ingeniero Bustamante sobre los menores que son caldo de cultivo para ser reclutados por estos
mafias que hoy en día hay en el país. Y usted dijo, no es necesario tener militares, policía. En eso estamos de acuerdo, es verdad que se debe custodiar las calles, el país, es lógico. Ingeniero, pero usted también, perdón, doctor, pero usted también habló sobre los niños y los jóvenes, que se debe de hacer con ellos es darle educación, pero no hay gobierno, doctores, que se preocupe por la educación, y ahí vemos las escuelas, cómo están, en qué estado se encuentran. No hay maestros por la inseguridad, sí, pero sí. Doctor, pero al mismo tiempo usted también dijo, hay que a los niños y jóvenes hacerlos que se enamoren prácticamente de lo que es la cultura, el deporte, pero nadie hace nada, pues, doctor. Solamente ofrecen, prometen, pero llegan a la asamblea y no presentan ningún proyecto sobre este respecto de que se solucione el problema de la educación, que haya canchas deportivas, por decir algo, para que los niños y jóvenes practiquen cualquier disciplina deportiva. Nadie hace nada. ¿Usted qué haría, pues? ¿Qué va a hacer usted, doctora, allá en la asamblea? Cuando nos toque aprobar el presupuesto general del Estado, hay que decirles al Ejecutivo, usted, entre sus facultades y responsabilidades, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución tiene una norma explícita que dice que tiene la obligación imperativa de aprobar no menos del 5% del PIB para salud y no menos del 6% del PIB para educación. La educación es la clave para salir de este infierno de la inseguridad, para salir de la pobreza, de la indigencia. Sin educación estamos perdidos. La educación es la mejor arma para liberarnos. Un pueblo educado es un pueblo libre, y creo que además firmemente que tiene que volverse a abrir las universidades, como usted ha indicado, las escuelitas, tener un servicio digno, no pueden estar cayéndose en pedazos. Alberto Einstein decía, 10% de conocimiento, 90% de inspiración, de imaginación, de creatividad. En el Ecuador hace falta, además de las carreras convencionales, hace falta institutos técnicos y tecnológicos, hace falta estudiar acá inteligencia artificial, robótica, biotecnología, nanotecnología, o sea, neuronas no nos faltan, falta esa iniciativa, pero de un presidente o de un ejecutivo que tiene abulia, o sea, pereza de pensar, no podemos pedir peras al olmo. Por eso es necesario, junto al pueblo, desde la Asamblea Nacional, con las personas que, como bien ustedes han dicho, yo no soy el único que puedo decir, soy el preparado y nada por el estilo. Creo que hay muchos candidatos que podrían hacer un gran trabajo en la Asamblea, pero desde la Asamblea se puede hacer una propuesta capaz de reencontrar con el rumbo que tienen los ecuatorianos. En los últimos años hemos sido, no sé por quién, maldecidos. Con el feriado bancario se nos llevaron 9.000 millones de dólares, por la condonación de las deudas a los empresarios morosos, otros 9.000 millones de dólares, el que sabemos que es delincuente sentenciado y prófugo, se dice que se perdió ahí 70.000 millones de dólares, cada año se van 7.600 millones de dólares, 3.500 millones de dólares en lavado de activos. Eso hay que buscar cambiar, que no vamos a hacer de un rato al otro, soplar y hacer botellas, pero es un proceso que hay que dar el primer paso, y para eso estamos dispuestos y nos comprometemos a dar ese primer paso. Ingeniero. Sí, yo considero que el tónico apropiado debe ser la dignidad, la gente proba, ¿no? Que tiene que cambiar el país, ¿no?
Y bien dicho, y eso lo escuchamos siempre, ¿no? Hay que educar a un pueblo para que no sea fácil de engaño. Hay que educar a un pueblo para que éste conozca la libertad en carne propia. Hay que educar a un pueblo para que éste se olvide del hambre. En definitiva, pues, nosotros aquí los hemos escuchado casi de todos y en cada campaña escuchamos lo mismo. Ojalá esto sea diferente. Ojalá, porque seguimos muy de cerca a los candidatos y usted ya con un aprecio especial que yo le tengo, ojalá usted vaya a bronquearse por ese pueblo, a bronquearse por ese Ecuador que está día a día maltratado, vejado, golpeado en todos los campos, en todos los niveles. Y es necesario también de que le dé luces a la mayoría, que nadie habla del agroecuatoriano. Recordemos que esta patria nació antes del petróleo, nació y vivía y se sustentaba en base a la producción agrícola. Y hoy los héroes verdes del agro siguen avanzando y la economía familiar campesina, una de las grandes economías que mantiene las mesas de los ecuatorianos día a día con su alimento. Pase lo que pase, haya lo que haya, estamos produciendo el agro. Eso hay que rescatarlo de una forma muy seria y una educación que se necesita para lo que usted acabó de mencionar, los colegios tecnológicos, los cuales fueron desmantelados, los cuales sus granjas experimentales, muchos fueron vendidas, ¿no? en el gobierno de la década robada. Y es necesario de que usted, ya porque lo conocemos, hombre de lucha, hombre que se ha fajado en las calles, que ha bronqueado también, vaya a esa asamblea a dar ese ejemplo que el país lo vaya a recordar toda la vida. Yo quiero agregar algo que usted enfatiza y me parece totalmente pertinente de un país agrícola, que nosotros no vamos a poder ser ni nos interesa ser una potencia nuclear, ni hablar de bombas atómicas, ni de energía nuclear, ni nada de aquello. Pero sí podemos ser una potencia ecológica y una potencia agroecológica. Y usted me trajo un dato que se me estaba pasando, es fundamental. Antes del boom petrolero, antes de sacar el primer barril de la Amazonía, 1972, ¿cuál era la deuda externa que tenía el Ecuador? Era de apenas 320 millones de dólares. Escúchese. Sí, señor. 320 millones de dólares. Después, al año siguiente del boom petrolero, la deuda subió en el 17%. Llegó a 5.700 millones de dólares. De 320 millones a 5.720 millones, 17 veces más. Y hoy la deuda externa es de 86.000 millones de dólares. Entonces, el petróleo ha servido en realidad para salir de la pobreza a los 18 millones de ecuatorianos. Creo que ha servido para que se enriquezcan un puñado de oligarcas del Ecuador y que ese dinero ni siquiera esté aquí en el Ecuador, sino estén en las Islas Vírgenes, en Bahamas, en Panamá, en Luxemburgo, en Bélgica, en Dakota, en los paraísos fiscales. Eso hay que denunciar, eso hay que cambiar. Y por eso nuestra propuesta, sin aminalarse, hay que ir a la asamblea como ya lo hemos hecho desde la academia, desde la universidad, como ya lo hemos hecho desde los tribunales de justicia, defendiendo a los hermanos campesinos indígenas para que no vayan a la cárcel injustamente, como ya lo hemos hecho desde la justicia, evitando que se desangre Quimsacocha, Río Blanco, Fierro Urco, en las naves, Inca y otros, y como ya lo hemos hecho desde las calles, sin incluso
importarnos que nos hayan metido 4 veces en la cárcel, que nos hayan vejado, que nos hayan maltratado, que nos hayan golpeado, pero más pudo la dignidad antes que el poder del tirano. Así es que iremos al Parlamento Nacional con el apoyo de los más pobres, de los ecologistas, de los intelectuales, de las personas que tienen conciencia, de las personas que piensan, de las personas que tienen hambre y sed de justicia a ese Parlamento Nacional para levantar la voz y ser vuestra voz. Por eso les invitamos que en estas próximas elecciones no vote, elija bien, elija por la 16. A mí me encontrarán de candidato a la Asamblea Nacional en las listas 16 del Movimiento Amigo. Doctor, ya para concluir, el tiempo se nos vino. En los recorridos que usted está haciendo por todo el país, porque es candidato a asambleísta nacional, ¿cuál es la respuesta que tienen para Yacu Pérez? Muchos me dicen, ahora era la oportunidad. Esta vez, si eras candidato a la presidencia, llegabas. Y muchos creen que estoy de candidato a la presidencia. Les he manifestado que en el 2021 el poder hubiese pertenecido al pueblo. El fraude evitó, el fraude electoral de las élites impidió que nosotros lleguemos al poder. Pero no importa, aquí estamos. Y le hemos dicho a todos los ecuatorianos que nos den la oportunidad para ir a la asamblea y de ahí demostrar que sí podemos ser, aunque un pequeño destello, que ojalá vayamos siendo una minga y un río crecido de cambiar el rumbo del país. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza y sigamos en este caminar que después, al final del túnel, al final del camino aparecerá una luz y ojalá esa luz pueda quedarse con nosotros para siempre y salir de este infiernillo de la inseguridad y de la economía quebrada que vivimos los ecuatorianos. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ojalá que podamos conversar antes del cierre de la campaña para ver cuál han sido la respuesta que usted está recibiendo hasta ese momento, unas horas o días antes del cierre de la campaña, de los ecuatorianos. Muchísimas gracias una vez más, doctor, por comparecer aquí en Quismo TV. Buenas noches. Buenas noches, que descansen, una linda noche. Bueno, ha sido el doctor Yacu Pérez, candidato a asambleísta nacional por el Movimiento Amigo, lista 16, como él lo ha manifestado. Ingeniero, nosotros continuamos acá. Así es. ¿Qué le parece, ingeniero, la visita del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, acá en nuestro país? Bueno, le digo, yo pienso de que es parte del programa de acción para recuperar la democracia en Venezuela, ¿no? Porque ya hay en camino ya un equipo de la presidencia de Norteamérica que está trabajando en eso, aparte de las recompensas, pues, aparte de los millones de dólares que se dan por la cabeza de Maduro, de Diosdado Cabello y de Otto García, ¿no? Entonces, ingeniero, y mire usted, el presidente Noboa le hizo la invitación para un almuerzo con el presidente venezolano electo, Edmundo González, al alcalde de Guayaquil, a la prefecta del Guayas, al alcalde de Quito, a la prefecta de Pichincha, y le dijeron no. pues, ellos están en otro bando. Ellos sabemos nosotros con quiénes están, ¿no? Y ahí el jefe manda, el jefe. ¿Usted cree que es así, que el jefe manda? Así, no es que es así se ve. Ese es el resultado que tenemos nosotros, en base a lo que usted me está diciendo, ¿no?
Nosotros sabemos que el jefe que manda es el jefe que sabe, el jefe consciente, el jefe honesto, el jefe solidario, el jefe humano, pero en este caso, pues, ellos tienen su jefe con características muy especiales, ¿no? Pero también han dicho, tanto las autoridades de Guayaquil, Guayas, como de Quito y Pichincha, me refiero a los alcaldes y prefectos, de que ellos no se iban a prestar para abonar la candidatura, porque el presidente Noboa, además de presidente, es candidato a la presidencia. Entonces, él buscaba, era de alguna o de otra manera, abonar su candidatura con la presencia de ellos. Y le han respondido, por ejemplo, Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, le ha dicho de hacerte una invitación a puerta cerrada, ya sea en el municipio de Guayaquil o en Carondelet, pero para hablar de los problemas que aquejan a Guayaquil. Ahí le acepto. Ahí sí, invíteme o venga, que las puertas están abiertas. Lo mismo le han dicho el alcalde de Quito, que los problemas de Quito están primero. Asimismo le dijo al alcalde de Guayaquil, los problemas de mi país, de mis ciudadanos, están primero. O sea, le dan a entender, bueno, está bien que hay que solidarizarse con los venezolanos, pero que ellos resuelvan sus problemas, porque ¿quién resuelve los problemas de Guayaquil, de Quito, de Guayas y Pichincha? En todo caso, nos parece esa reacción un poco también, le digo, coherente, ¿no? Coherente. Al menos yo así la veo. Y lo cierto es que, sí, algo iba a decir, ingeniero. Ante la situación, pues no puede ocultar las cosas, ¿no? Es real de que cada quien tiene que resolver sus problemas, ¿no? Pero en este mundo es competitivo. O sea, si yo digo, mis ingenieros solo, tengo que reconocer que alguien aportó para que yo siga adelante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es muy participativo. Y ahora lo que pasa es que es un momento político, ¿no? Un momento político donde todo el mundo defiende su candidato, todo el mundo defiende sus candidaturas. Y es lógico que el lado y lado pues quieran sacar algo a favor, ¿no? Y eso es normal. Aunque le digo que yo, lo del presidente, yo considero de que viendo la situación, pues, los dos unidos, lo que la gente va a decir, vea, las dos fuerzas políticas aparentemente dicen son las únicas que les están haciendo daño al país y siguen haciendo daño. Porque yo le digo, yo estuve en la reunión del ministro, de Agricultura el día domingo. Y créanme lo que una cosa es ver y otra cosa es estar donde las papas queman. Un gran porcentaje, porque yo estaba en la masa, recorriendo la masa, entrevistando gente, haciendo videos, gran porcentaje de agricultores totalmente inconformes. Iban porque verdaderamente iban a recibir un kit, pero no iban por la cuestión netamente política. O sea, eso me di cuenta porque yo conversaba con ellos. Y es verdad, hubieron como 1.500 personas y como ya ese coliseo. Ingeniero, el día de hoy parece que el presidente de la República estuvo en el kilómetro 5 y ni sé cuánto de la villa, o en Yaguachi. Se reunía con los se reunía con los ganaderos del litoral y de Galápagos. Pero parece que cuando los señores ganaderos quisieron hacerle ciertos planteamientos al presidente sobre la situación de ellos, lo dejó, y ahí hubo un malestar, molesto los ganaderos por el plantón que le hizo prácticamente el presidente Noboa. Se le fue y los dejó ahí. Entonces ellos decían que así no era la cosa, que así como ellos le escucharon al presidente, él también tenía que escucharlos a ellos.
Pero la prensa le dijo, pero ahí está el ministro. Y la respuesta de los ganaderos fue, ¿y qué nos importa a nosotros el ministro? Si a nosotros los problemas quien tiene que resolverlos es el presidente, no el ministro. Todos sabemos que los ministros ofrecen y nunca cumplen. Entonces, ese malestar hubo el día de hoy con los señores ganaderos. Te digo, Julio, hay una predisposición dentro del sector, ¿no? Yo había escuchado, pero muy poco, ¿no? Pero ese día yo me di cuenta, porque fueron algunas situaciones ganaderas también, y yo te digo, en lo personal conversé, y hermano, están con la otra candidatura, están con la otra candidatura y van porque había un grupo que quería causar malestar. Y los otros decían, no es el momento. Decía, ¿cómo vas a pasar aquí? No, nos van a sacar los kicks. Entonces, pero hay ese malestar. ¿Sí? O sea, lo que tú dices, Julio, es real. Hay un gran sector en el campo agrícola y pecuario que está prácticamente auspiciando la otra candidatura. ¿Ya? Y son definidas las cosas ahí. Son definidas las cosas. Entonces, se calcula de que ya al ver eso, pues, toman mejor a retirada. Porque el ministro ahí estuvo solamente, con unos 18 minutos, 7, 5, 20 minutos. Ingeniero, digo yo, ¿no sería que tratan de justificar el plantón que le hizo el presidente a los señores ganaderos? Porque, de acuerdo a la información que yo tengo, dicen los colegas periodistas que ellos le dijeron a los dirigentes ganaderos, pero ahí está el señor ministro, él se queda con ustedes, ¿por qué no dialogan con...? Y ellos le respondieron, a nosotros no nos interesa el ministro, nos interesa el presidente. ¿Qué nos importa el ministro que se quede si él no va a resolver los problemas? O sea, yo le digo lo que conozco. De pronto, yo no quiero creer que usted está mintiendo, no, de ninguna manera. Pero yo me remito a la posición de ellos. Y por aquí también escuché a un dirigente bananero, y lo menciono, al ingeniero Rowan Gavilanes, molesto, al ratito, no pasó ni 5 minutos de esa información que yo le escuché a través de los medios, cuando él también habló, pero él en todo caso fue un poco más diplomático en decir y generalizó que no hay un candidato a la presidencia de la República que se preocupe por los agricultores. No hay uno, dijo así, de los 16 no hay uno molesto, y al mismo tiempo pedía disculpas a los oyentes que estaban en ese momento escuchando los medios de comunicación, y decía, y discúlpenme ustedes, señores periodistas, por el temperamento de voz que tengo, pero es que esto molesta, decía, esto molesta de ver que no hay, claro, él generalizó, tal vez no quiso rayar más de lo que le estaban dando al presidente, los ganaderos, y él dijo, pero no hay un solo candidato de los 16 que hagan una propuesta real para solucionar los problemas del agricultor. Siempre a nosotros nos ven las caras de estúpidos, prácticamente así, no hacen nada ni por los ganaderos, ni por los bananeros, ni por el arrocero, ni por el maicero, y comenzó. Entonces, no sé, pues, ingeniero, ¿no? ¿Qué mismo pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Pero de lo que conozco y sé es que el presidente, cuando se le acercaron para hacer sus planteamientos, se le mandó a cambiar. Entonces ellos se molestaron y le han dicho, así como nosotros lo escuchamos a él también tenía que escucharnos. Así las cosas, ingeniero, el día de hoy, no sé, ya me he de enterar y de tener más pormenores sobre este caso. Así es, ingeniero, así está, bueno, la situación política del país. Estamos viviendo una etapa netamente ya electorera y bueno, hay que ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Le digo, porque
según algunas encuestas, ingeniero, algunas encuestas nos hablan de ciertos porcentajes que a mí no me encaja, pues no, porque las matemáticas son exactas. Nos dicen unas encuestas que el presidente candidato Álvaro Daniel Noboa, me acordé de su señor papá, Daniel Noboa tiene el 52% sobre el 33% de Luisa González. Y el resto no aparece ni para nada. Es decir, que ni ellos mismos van a votar por ellos mismos. ¿Sí? Y nos hablan de un porcentaje de asambleístas que Noboa estaría llevando alrededor de 75 asambleístas y Revolución Ciudadana estaría llevando a sí mismo alrededor de 70 y ni sé cuántos asambleístas. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Y cómo van a gobernar cualquiera de los dos que gane, ya sea Noboa o Luisa González, si no van a tener mayoría? Y la única mayoría que la conformarían serían los dos, porque si estamos hablando de 151 asambleístas, si hablamos de 75 más 70 y ni sé cuánto, ya prácticamente están llegando a los 150. ¿Cómo? ¿Qué pasaría en la asamblea? Pues no habría mayoría para aprobar propuestas. Escúchame, ingeniero, y nos hablan de una votación de indeciso del 11% que aún hay, y votos nulos creo de un 4%. Entonces, si nos están hablando de 52 más 33, estamos hablando del 85% que hay al momento, más 11, por favor, 96. ya sería 96. Y el 4% que dicen de votos nulos, ahí está el 100%. O sea, a mí no me cuadra las matemáticas, porque ¿qué hacen entonces los otros candidatos? Pues ya que se vayan a la casa. O sea, esas encuestadoras, por favor, qué daño que le hacen al país. Sí, qué feo, qué feo, qué horrible, qué horrible. Y en más de eso, ingeniero, con el 52% ya no hay segunda vuelta, pues ya gana Daniel Noboa en una sola vuelta. Entonces, mire usted, ¿qué cosa hay? Por experiencia, por esa. Y hay que ser fuerte en esto, ¿no? Pedirles a esto que por lo menos alguna autoridad les llame la atención, ¿no? Porque de una u otra forma, Julio, esto perjudica a los otros candidatos. ¿Ya? O sea, buscar la polarización extrema, imagínate. ¿Usted cree que perjudica a los otros candidatos? Claro, es probable. Mira que están induciendo el voto. A nadie le gusta perder. Pero yo no lo veo así, pues, ingeniero. Yo no lo veo así. Porque yo converso con la ciudadanía y la ciudadanía me dice todo lo contrario. Entonces, la gente está curada de esto de las encuestadoras. El pueblo ya está curtido y no cree. Yo más bien creo que se están perjudicando son los dos candidatos, Noboa y González. Porque la gente se va a impingar, como dice el pueblo, y le van a dar el voto a quien menos se piensa. Y se van a quedar con los churros hechos. Porque el pueblo cuando se impinga y se cabrea, no hay chivo que me para arriba, ingeniero. Así de fácil y de simple. Entonces, yo creo que más bien ellos se están perjudicando. Yo creo así, no sé. Es lo que yo, por ejemplo, por experiencia, yo lo digo últimamente, ingeniero. Así me hablaban a mí de Cintia Viteri y de Susana González. Y yo era el único periodista y el único medio de comunicación que decía que iban a perder las elecciones. Y las perdieron. Por esa tontería, por no utilizar otro término. Por esa tontería.
de las encuestas que según ellos tenían. Y mire usted, quien menos se pensó, ganó. Y ahí lo tenemos, a Aquiles Álvarez y a Marcela Guinaga. Entonces, ingeniero, cuando el pueblo se empinga es cosa seria. Y yo me pregunto, pues ingeniero, yo con esto no estoy calumniando, son realidades. Son realidades. Ahora hace pocos días, no hace pero que ni un mes, que los universitarios, los jóvenes, los estudiantes salieron a marchar en Quito en contra del gobierno. Yo solamente estoy refrescando para que se avispen los del gobierno, se avispen. Yo no lo estoy perjudicando, le estoy refrescando si se han olvidado. Los quiteños salieron a protestar, a marchar en contra del gobierno, los estudiantes universitarios y secundarios. Ya me acordé, pues fue para la fiesta de Quito, pues que le hicieron esos TikTok, que ahorcaron al muñeco de cartón, unos actores, y de ahí se desbarataron los estudiantes. Y luego sucedió lo mismo en Cuenca, donde los estudiantes universitarios y secundarios salieron a marchar. Y ahora, hace unos días, en Guayaquil, también le protestaron, en plena caravana que él iba, en la bahía. O sea, yo solamente le estoy diciendo que se avispen. Entonces, las encuestas, ¿a dónde las hacen? ¿Quién hace y a dónde y a quién encuestan? Estamos hablando, por favor, Quito, Guayaquil, Cuenca, Guayas, Pichincha y Azuay. Entonces, por eso yo digo, ingeniero, yo no creo que estén perjudicando a los 14. De pronto el pueblo se empinga, se cabrea y no hay chivo que me para arriba. Cuidado, Mira, cuidado. Julio, la única opción, y mira que te lo digo hoy día, la única opción que yo veo es una tercera vía, y el resto de candidatos, Julio, va a tener una caída, pero esto abona a la no participación, porque esto es científico, esto es técnico. Si hay una opción nueva que logre desprenderse, como tú dices, Julio, y la gente dice, no, vamos por esto. Así de sencillo es el asunto. Porque la gente está viendo quién despunta. La gente está mirando, bueno, con quién nos vamos, y estos bandidos ya no, pues. Y si no despunta nadie, pues. A ver. Eso es lo que yo consigo. Aunque yo tengo ciertas iniciativas en que debe existir una tercera, y yo veo por ahí un candidato que está despuntando bien. Pero esperemos a ver, porque como usted dijo un día, el poder económico, el apoyo logístico, cuesta plata, cuesta dinero, y corto tiempo no creo que se avance. Pero sí se puede, con ideas claras, lanzarlas y pelearlas, despejarlas, ¿no? Porque esto debe de alumbrar al alumbrado, ¿no? Y este alumbrado debe de ser grande para que el pueblo vea que allá hay mejores luces, ¿no? Ese candidato tiene unas luces pilas, ¿no? Y la gente sigue esa luz. Pero si no se despega, Julio, acuérdate lo que le digo. Bueno, mi comentario también va para los de Revolución Ciudadana, ¿no? Que se avispen. Sí. Ojalá, no sé, puede que yo esté equivocado también, pues no. Que solamente hayan dos candidatos. Los del presidente candidato Noboa y doña Luisa González. Puede ser también una realidad. Puede ser una realidad. Pero yo también a veces me pongo a pensar y digo, no, chica, y bueno, esperemos a ver qué sucede, ingeniero. Oiga, ingeniero, y el Consejo de Participación Ciudadana se retractó sobre lo que hizo el día
El Hay día que meterlos viernes. presos. Hay que meterlos presos. O sea, primero los matan y después buscan cómo resucitarlo. Háblese. Oye, Julio, ya nosotros somos grandecitos. ¿Cómo vas a creer? Deben de ser destituidos. No se puede hacer eso. No se puede. O sea, al menos. Sí, pero como primero que te matan, te entierran, te hacen hasta la misa y después te exhuman, te quieren revivir y te mandan vivo a otra. No, no es así. O sea, nosotros lo decimos de una forma diferente, pero hablando ya en la terminología jurídica, eso es una barbarie, te digo. Una barbarie, ¿sabes? Y te digo, ojalá no pase mayor cosa porque la Corte Constitucional ya comenzó a hacer seguimiento a la sentencia y a donde vean esta cuestión. Y lo otro, o sea, la sesión del Consejo fue hasta traumática. Lo votaron a Fantoni, todo lo que planteaba Fantoni no valió, y lo que planteaba una de ellos tampoco valió, y hasta que encontraron por ahí, hagamos esto, y desesperados, te digo, desesperados porque sabían lo que habían hecho, ¿no? Y se la jugaban, si nadie decía nada, pues. Pero como hubo esa demanda inmediatamente ya interpuesta y la aplicación y el seguimiento, pues, y ahí tiene el doctor Franco Lor que tampoco es tonto, él sabe lo que se le venía encima. Él sabe. Pero veamos a ver qué pasa la próxima semana. Sí, esperemos a ver qué pasa. Lo cierto es que hoy ya posicionaron al superintendente de bancos, Roberto Romero, la misma asamblea, lo mismo Rapidito, ¿no? rapidito. Es que iban a destituir pues, a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, a la Liga Azul. Lo iban a destituir, bueno, como dice el pueblo, recularon, ¿no? Tuvieron que recular y bueno, y ahí está. Y esperemos también, ingeniero, el día miércoles, el caso de la vicepresidenta. Esperemos, no nos adelantemos a ver qué va a pasar, qué pasa el día miércoles, 10 en la mañana será, ¿no? Que se tratará el caso de la vicepresidenta, hasta allí nomás, esperemos, no podemos especular nosotros nada, solamente estamos pendientes de lo que pueda suceder el día miércoles. Así están las cosas. Se nos vino, ingeniero, el tiempo. Sí, así es. Nos estamos despidiendo. Bueno, no nos queda otra que despedirnos de todos nuestros hermanos ecuatorianos y desearles una feliz noche y, como dice el refrán, hay que dormir bien, reposar bien para amanecer mañana con nuevos bríos y mirar bien a los candidatos y saber elegir a nuestros próximos representantes. Felicidades, buenas noches. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.